Gracias al auspicio de Produbanco. El protagonista. El protagonista. El protagonista. Y el protagonista es el señor economista Abelardo Pachano Bertero, presidente ejecutivo de Produbanco, analista económico de muchísimo peso, a quien recibo, digo, con toda cortesía. Y desde ahora me permito comprometerle, muy probablemente para una nueva jornada de análisis del día de mañana, porque los temas son bastante amplios. Don Abelardo, ¿entendemos que esta noche el presidente de la República anuncia el plan económico del gobierno o estamos equivocados? Bueno, una entrevista que acabo de verla en un medio de comunicación, en un canal de televisión, el presidente mencionó que en esta semana, más temprano que tarde, fue su frase, anunciará el programa económico, una vez que el directorio del Banco Central del Ecuador habría tomado ya algunas decisiones en el aspecto monetario y cambiario, y el país demandaría, la situación económica en general de nuestra sociedad exigiría solución especialmente al campo fiscal que está tan desequilibrado. Por cierto, luego, don Abelardo, vamos a tener un par de preguntas sobre el plan económico, pero ahora quisiéramos abordar el asunto desde el punto de vista de la devaluación. Diario El Universo del día de hoy, primera página, Jaramillo, es decir, el doctor Fidel Jaramillo no confirma devaluación. El gobierno del presidente Yamil Maguad no negó ni confirmó si devaluará la moneda en un 12%, como se había venido afirmando en las últimas horas. Diario El Universo. Diario El Comercio, primera página de la edición de hoy, al Sucre le llega otra devaluación entre el 12 y el 15%. El sábado pasado, dice la noticia, el flamante directorio del Banco Central se reunió a puerta cerrada para tratar un tema económico urgente, ajustar la banda cambiaria o, en otras palabras, devaluar. Diario El Comercio afirma que pudo conocer anoche que el nuevo ajuste cambiario regirá desde hoy. Eso podría estar a tono que usted manifiesta que ha dicho el presidente Maguad en la televisión, que a lo mejor el plan económico ingresa a circulación este día. ¿En qué porcentaje se devalúa el Sucre? Diario Hoy del día domingo, o sea, del día de ayer, primera página, inminente devaluación monetaria. El directorio del Banco Central, reunido durante el fin de semana, estudió varias opciones económicas, ¿no? En fin. Tenemos aquí toda la información debida. También aquí dice, oficialmente El Universo se conoció que entre las disposiciones que se darán consta una devaluación del tipo de cambio de Sucre respecto al dólar. Bien, entonces el tema es devaluación. Nuestra pregunta es la siguiente, pero antes quisiera pedirle, señor economista, que tenga la bondad de explicarle al país y explicar a nosotros qué es una devaluación, por qué se hace una devaluación. Ahora, nuestra pregunta. Si el Ecuador adelantó la depreciación del Sucre en marzo en un 7.5%, con lo cual la devaluación alcanzaría el 32% en 1998, ¿verdad? ¿Qué razones habría para hacer una nueva devaluación si sus efectos fiscales son netos y más bien se genera un efecto inflacionario que a su vez empujaría una nueva depreciación en el futuro? Le cuento que para elaborar esta pregunta, caramba, tuve que romperme el seso largo rato, ¿no? Así es que, por favor, tenga la bondad. Diego, encantado. La devaluación no es otra cosa que la pérdida de valor de nuestra moneda en comparación con las demás monedas del mundo. Un país devalúa cuando las circunstancias económicas internas demuestran que el valor intrínseco que tiene la moneda para las transacciones internacionales se ha depreciado y hay que corregirlo. Es, en definitiva, una demostración de pérdida de valor, de debilidad de la moneda frente a todas las demás que existen. Es una especie de mecanismo de sinceramiento con la realidad y de búsqueda de un nivel que permita que las transacciones internacionales se realicen sobre bases de competencia real, para no desprotegerle a la economía o no crear, yo diría, condiciones artificiales o inadecuadas. Toda devaluación obviamente acarrea sus costos, como los que ha mencionado usted, Diego, en esta mañana, y también sus beneficios. El balance es el que hay que mirarlo en el contexto general para ver si es que es recomendable una devaluación o no es recomendable una devaluación. En general, el jugar con el tipo de cambio
como un instrumento promotor de actividad económica no es recomendable. El tipo de cambio es, yo diría, el resultado de la forma como se manejan las demás variables económicas. Y normalmente la devaluación es producto de un desequilibrio interno muy grave o perseverante. En este año el Ecuador ha venido sosteniendo de una forma absurda, yo diría irresponsable, una política fiscal expansiva, una política fiscal inadecuada que ha permitido que el déficit de toda la actividad pública llegue a estimarse en el 7% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares, una cifra enorme, inmanejable, que lo que ha hecho es ocasionar problemas en todas las demás actividades. Hay ejemplos de la, yo diría, de la perversidad que tiene el déficit fiscal. Mire cómo ha desarticulado a todas las empresas públicas el déficit fiscal. Prácticamente le tienen condición de quiebra a Petroecuador. Petroecuador, como fue atacada por el presupuesto del Estado y le quitaron todas sus rentas, no ha podido pagar sus obligaciones con las empresas privadas. Los constructores, los que ofrecen servicios especializados, las empresas internacionales, todas ellas tienen deudas vencidas con Petroecuador. A su vez, estas empresas tienen deudas vencidas con el sistema financiero ecuatoriano. Un déficit fiscal lo que ha provocado es una desarticulación, en este ejemplo, de toda la actividad energética, de toda la actividad hidrocarburífera y consecuencias del deterioro de la calidad del portafolio en el sistema financiero. En el caso del INESED y otras entidades. Hagamos podemos poner ejemplos en una serie de actividades. El atraso en el pago a los profesores, a los médicos, a los ingenieros, militares, a los militares. ¿Qué es lo que pasa con esas familias? Esas familias tienen que endeudarse de alguna manera, o caen en un mercado informal del famoso chulquero, o tienen que recibir créditos. Y como todo el mundo demanda recursos, la tasa de interés se vuelve alta. Entonces, el déficit fiscal presiona al alza la tasa de interés y ocasiona todo esto. Entonces, este déficit fiscal, entre otras cosas, ha promovido una situación inflacionaria demasiado alta, que le ha ido deteriorando las condiciones del país y que, a no dudarlo, es uno de los causantes de la devaluación que estamos comentando el día de hoy. La devaluación, además, la que estamos esperando confirmación el día de hoy, es el resultado de un mal ambiente internacional. No solo es producto de un déficit fiscal, es también las condiciones del mundo han venido deteriorándose a lo largo del año 98. Primero, cayeron los precios de los principales productos básicos en el mundo. El petróleo para nuestro interés, el cobre, el estaño, productos alimenticios, la gran mayoría de lo que se llama la base general de productos fundamentales han demostrado una caída que en algunos casos representan precios que son inferiores a aquellos que estaban vigentes hace 25 años. El caso del petróleo, para nuestros propósitos, demuestra que el precio del petróleo nuestro es más bajo en términos comparativos que el que teníamos en 1974, así es, al principio de nuestra época petrolera. Quizás que nuestro petróleo llegó a cotizarse a $40, claro, en la época del general Guillermo Rodríguez Lara, $40. Así es, al inicio de la democracia, claro, sí. Al inicio de la democracia inclusive. Entonces, el petróleo, los precios internacionales le han dañado a nuestra balanza de pagos, porque el Ecuador va a dejar de recibir más de 500 millones de dólares en exportaciones de petróleo. En segundo lugar, la crisis asiática, que continúa dando sus efectos negativos, los correctivos que en ella se impusieron, que son básicamente devaluaciones y recortes de carácter económico, lo que ha hecho es generar un nivel de competencia de los productos asiáticos muy grave, muy agresivo, y además ha recortado las compras que esos países venían haciendo de los productos mundiales. Entonces el comercio internacional se ha visto afectado enormemente como consecuencia de la crisis asiática. ¿Qué es lo que le pasa al Ecuador?
que el Ecuador también deja de vender o reduce sus ventas a esos mercados. Nos compran menos banano, nos compran menos camarón, nos compran menos productos en general, porque la devaluación lo que hace es, a su vez, restringir las importaciones de esos países. El tercer elemento es el que se conoce ahora como efecto vodka, Claro. para llevar un paralelismo del tequila. Es la calle del rublo. El rublo y toda la gran crisis rusa. Rusia y en general las economías que fueron parte de la Unión Soviética han venido declinando como consecuencia de la profunda desarticulación económica que se fue sosteniendo con el régimen socialista. Hoy la economía rusa tiene el tamaño de la economía española, eso es lo que dicen los principales indicadores, y por lo tanto no debería tener la trascendencia, la importancia que se le da en los análisis económicos mundiales. El problema está de que Rusia vino coqueteando mucho con los mercados financieros internacionales y colocó buena parte de su deuda externa en el corto plazo. Unas operaciones de tesorería del gobierno ruso a 30, 60, 90 días, realizadas con el propósito de ir saltando el charco también de un mal manejo fiscal, un déficit fiscal. Déficit fiscal en donde uno de los protagonistas más importantes en Rusia son las Fuerzas Armadas. Claro. Las Fuerzas Armadas rusas tienen una preponderancia muy grande en el gasto ruso. Y esto lo que hizo es erosionar el sector externo ruso y se colapsó. Con una decisión estruendosa para los mercados financieros, que es el declarar unilateralmente la moratoria en el pago de bonos. Esto puso, para hablar gráficamente, los pelos de punta a la banca internacional, que veía frente a sí una pérdida enorme como consecuencia de las inversiones financieras que habían realizado en papeles rusos. Y al verse en esas condiciones, se pusieron extremadamente sensibles y nerviosos y empezaron a vender todos los papeles, o la mayoría de los papeles que tenían de las llamadas economías emergentes o economías de países en desarrollo. Y empezaron a crear un ambiente negativo contra América Latina. Gran duda en la viabilidad de América Latina. Entonces los papeles latinoamericanos han caído de precio más de un 40% en las últimas 2 semanas. Está en una depresión total ese mercado, y para los efectos de nuestro análisis, en el caso del Ecuador, hay un cierre crediticio externo de la banca mundial hacia el endeudamiento ecuatoriano, lo cual es malo y bueno. Malo porque de una forma absolutamente injusta actúa la banca internacional en contra de un país que está al día en sus obligaciones, en contra de una región, porque es contra América Latina, que está al día en sus obligaciones y que tiene muchos países trabajando con gran normalidad, pero actúan como consecuencia de estas pérdidas enormes que han tenido en sus inversiones, especialmente en Rusia y en Asia. Y buena porque le dice al gobierno del Ecuador que ya no puede seguir endeudándose y que tiene que encontrar una fórmula de solución a su déficit fiscal sobre la base de su propio esfuerzo. Entonces, este cierre del crédito externo, más la crisis asiática que produce problemas de ventas de exportaciones, la caída del precio del petróleo y la caída de los precios de los bienes de exportación, en general lo que hacen es estrangularle la balanza de pagos, porque el Banco Central se da cuenta que va a dejar de recibir dólares en las cantidades que estaban originalmente programadas o previstas, y tiene que adelantarse a la solución del problema, no debe dejarle crecer al problema. La forma de enfrentar es cambiar la relación de nuestra moneda, propender a comprar menos, porque las importaciones en este año han seguido creciendo muy fuertemente, mientras las exportaciones caían. Entonces, la devaluación era y es absolutamente inevitable. Yo creo que si esta decisión han tomado en el fin de semana las autoridades, la decisión es absolutamente explicable. Es una decisión que va en la dirección de tranquilizar a los mercados internacionales. Se dice en la dirección correcta. Va en la dirección absolutamente correcta. Inevitable, Diego. Ahora, esta exposición suya, como siempre, tan lúcida, tan lógica, ¿responde a la primera parte de mi pregunta? Sí, claro, por supuesto, Diego.
Por supuesto. Fíjese, Diego, lo que está pasando en el mundo. Yo le escuchaba mientras venía camino acá a la radiodifusora. Le escuchaba sus comentarios sobre el problema personal del presidente Clinton. Olvidémonos de todo este affair amoroso que me parece repugnante. En el fondo, el problema del presidente Clinton es su pérdida de, yo diría, de poder político. Hoy está cuestionado como presidente. Tiene una debilidad política. Y consecuentemente, ante una crisis económica mundial, lo que nos debe preocupar a nosotros es la capacidad, la fortaleza que tiene el presidente de los Estados Unidos para soportar decisiones económicas en ese país que resuelvan el problema económico mundial. Y lo que usted dice es muy cierto, porque hace 48 horas, cuando el presidente Clinton, en medio de esta avalancha de rumores y comentarios que determinó la caída de las bolsas de valores, salió y dijo que no será destituida, automáticamente se recuperó la relación económica. Claro, y es que se necesita una presidencia fuerte, una presidencia con poder, con vigor, para poder enfrentar situaciones de esta naturaleza. Y la debilidad del presidente Clinton, yo la vi con mucha claridad en la visita que le hizo a Rusia, Yeltsin. Cuando le visita a Rusia, al presidente Yeltsin, que estaba pasando los peores días de su crisis política, cuando la Duma no le confirmaba a Chernomyrdin como primer ministro, sí. Estaban en mora en los mercados internacionales y la situación era convulsionada. El presidente Clinton le dijo que le daba toda su solidaridad personal, pero que esperaba que Yeltsin arregle el problema interno para después ver qué pueden hacer por él. Así es. Es decir, le fue a dar un apretón de manos y un abrazo estrecho de colega, pero no le ayudó a resolver el problema. Exacto, es cierto. Entonces, eso confirma que el presidente Clinton está con, yo diría, un poder limitado. Y hoy día, en lugar de atender a la problemática económica mundial, él está atendiendo a su problemática política personal. Entonces, a nosotros ese es el punto central o la consecuencia de todo este problema que ha tenido el presidente Clinton. No le va a atender al problema económico. O tienen que bajarle la intensidad del ataque personal para que él pueda fortalecerse y dedicarle el tiempo que requiera su propio país, Diego, porque los Estados Unidos ya tiene indicadores o indicaciones de recesión como consecuencia de toda la problemática mundial. Hice un diálogo personal aquí en Buenos Días con el señor economista Abelardo Pachano Bertero. El fantasma de la recesión recorre el mundo, dice Diario Hoy, el día de ayer, a doble página. Tras una década de prosperidad, el capitalismo sufre un golpe que quiere terminar en caos. La globalización ayudó a que el globo sufriese las consecuencias. La segunda sorpresa más importante de la posguerra ha cobrado ya 2 víctimas, Suharto y Yutaro Hashimoto. Pero aquí dice, el fantasma de la recesión cruza el mundo a lo largo y a lo ancho. Y también hay un subtitular: hay que sacar al Fondo Monetario Internacional de Rusia, dicen, ¿no? Jacques Sapir, del Instituto de Altos Estudios Sociales de París, ya tiene al culpable. Rusia no debe volver al sistema soviético, debe inspirarse en lo que se hizo tras la Segunda Guerra Mundial. Y Sapir acusa directamente al Fondo Monetario Internacional de aplicar las mismas recetas que aplica en todo el mundo en Rusia, siendo pues culpable directo de la gran crisis que vive en este momento Rusia. Ahora, sobre la misma cuestión de la devaluación, ante la disyuntiva de mejorar nuestra balanza comercial encareciendo las importaciones mediante la devaluación o dificultándolas con restricciones como las medidas de salvaguardia y otras, ¿por cuáles debería optarse? Bueno, las medidas de salvaguardia, Diego, que están establecidas en nuestro acuerdo con la Organización Mundial de Comercio y que también forman parte de nuestros compromisos internacionales dentro de la comunidad andina, son instrumentos de, yo diría, utilización extrema, in extremis diría. La medida de salvaguardia se la aplica cuando todos los demás mecanismos normales de corrección de una situación de desbalance han fracasado. Son de corte temporal, tienen que sustentarse en un profundo análisis de la gravedad de la situación y van en la dirección precisamente de tomar medidas de carácter cuantitativo, es decir, de valor, de volumen,
para que caigan violentamente las importaciones y se restablezca el equilibrio comercial. Yo, en las condiciones en las que está la economía ecuatoriana, creería que no es necesario aplicar medidas de salvaguardia en este momento, pero indiscutiblemente hay que estudiar toda la estructura de la relación y de los compromisos que tiene el Ecuador. Toda la gama de posibilidades, ¿no? Toda la gama de posibilidades. Para tenerlas listas, claro, por si acaso. Porque lo que acaba de leer Diego, de que el mundo podría estar reflejando una etapa recesiva futura, va a incidir necesariamente en la capacidad de compra que ese mundo tiene de nuestros productos y consecuentemente las perspectivas de exportación tienen que declinar o tienen que bajar. Ya es un mundo que tiene una capacidad de compra menor, que va a tener problemas internos y que va a seleccionar también en sus políticas económicas qué compra y qué no compra, claro, igual que lo hacemos nosotros. Entonces, en ese sentido, la devaluación es un mensaje muy claro a todo el comercio exterior ecuatoriano, indicando que continuamos con nuestro esfuerzo promotor de exportaciones, defendiendo nuestras exportaciones, y que las importaciones se tienen que hacer sobre una base cualitativa y de calificación mucho más estricta. Yo creería que esta modificación cambiaria va a incidir notablemente en la conducta de las importaciones, por el propio impacto numérico de costo que tienen, que va a bajar el consumo de los bienes importados. Fijémonos simplemente lo que será ahora el valor de un vehículo. Un vehículo que antes lo cotizábamos a 5.000, 5.500 sucres el dólar, y desde mañana el dólar vale, o desde hoy día el dólar vale 6.400, 6.500 sucres. Entonces el vehículo se ha revalorizado automáticamente. Para los que tienen. Claro, claro. Y las deudas se han multiplicado para los que también se financiaron con endeudamiento en dólares, porque el Ecuador, la dolarización es bastante generalizada. Los distribuidores de vehículos, cuando le financian en dólares. Ahora, habría que aclarar que para los exportadores ecuatorianos también es una medida positiva, porque a cambio de sus exportaciones van a recibir más sucres por dólar, ¿verdad? Y eso, claro, y eso se puede transmitir hacia la producción. Exacto. Porque el trabajador y aquel empresario que vende sus productos al exportador tiene también un aliciente. De tal manera que la devaluación tiene los lados malos y tiene los lados buenos. ¿En qué porcentaje debería operar la devaluación? ¿12, 13%? ¿Qué piensa usted? Depende la forma como las autoridades tengan calculado la conducta fiscal. Si es que las autoridades consideran que la conducta fiscal va a ser muy rigurosa y el déficit va a bajar notablemente, la devaluación tiene que ser menor. Pero si es que no... Si hay austeridad fiscal. Si hay gran austeridad, con todos los problemas que eso trae, Diego, porque todos los días oímos en los noticieros de que el prefecto de tal provincia se queja de que no le dan dinero, de que el alcalde de tal cantón reclama de que no le han transferido los recursos, de que cualquier autoridad local está pidiendo más recursos. Y el ministro de Finanzas tiene en su espalda una presión enorme. O todos colaboramos a restituir el equilibrio fiscal, o esta cosa no tiene un horizonte estable. Lo que me preguntaba Diego, ya devaluamos en el 7% en el mes de marzo. Esto, claro. Ya devaluamos el 7% en el mes de marzo. ¿Y qué pasó? Y alcanzó la devaluación un 32%, claro. Y eso que es absolutamente preciso. Porque la devaluación al mes de agosto, en términos anuales, es del 32%, ligeramente inferior a la inflación. ¿Qué pasó? Que desde el mes de marzo, abril, cuando se tomó esa devaluación tan atacada por el presidente interino y que ocasionó la salida de las autoridades monetarias de esa época, el gerente del Banco Central era Fidel Jaramillo, el presidente de la Junta Monetaria en esa época era el economista Danilo Carrera, fueron públicamente cuestionados por el presidente de la República. ¿Qué es lo que se comentó después de la devaluación? Primero se dijo que esta es consecuencia del desequilibrio y la inacción fiscal, y que si no se tomaban medidas en el corto plazo, esa devaluación iba a perder todos los efectos favorables, porque nuevamente el déficit perseverante que tenía iba a erosionar la decisión. Eso es lo que ha pasado. En la parte en la que nosotros podemos atribuir esta devaluación al problema fiscal.
Hoy la situación se agravó, porque frente a ese problema fiscal, Diego, está todo este problema internacional. Exacto. Que es una situación que en el mes de abril tenía parcial realidad, porque ya los precios de los bienes o de los productos básicos había caído en los mercados internacionales. Y usted recordará que hablamos todo el tiempo del problema del petróleo, el problema del petróleo, la caída del precio del petróleo. Hoy día a eso viene el estrangulamiento externo, con las derivaciones provocadas por Rusia. Fíjese lo que le han hecho a Brasil en la última semana. A Brasil le han atacado de una manera inmisericordia. Está a 3 semanas de una elección presidencial. Está maniatado políticamente ese presidente, porque si toma decisiones hoy, su reelección puede estar en... Su estrategia política está en riesgo. Entonces los mercados financieros le están atacando, sabiendo que no tiene posibilidades políticas de tomar decisiones, especialmente en el campo fiscal, en donde la situación de desbalance es parecida a la nuestra. 6-7% del Producto Interno Bruto de desbalance fiscal. ¿Cuántos millones de dólares, miles de millones de dólares han escapado del Brasil en estos últimos días? Se hablaba de 1.000 millones diarios. Y llegaron a 1.000 millones de dólares diarios. Y el último día llegaron a 2.000 millones. Claro. El monto sería difícil precisarlo, Diego, pero ellos llegaron a tener 70.000 millones de dólares de reserva. Hoy tienen 54.000 millones de dólares de reserva. Pero es una cifra para ellos sumamente cómoda, como es cómoda para nosotros cuando nos dicen 2.000 millones de dólares. Claro. En las últimas semanas al Banco Central en el Ecuador también le han sacado algunos centenares de millones de dólares. Es decir, no escapa la situación tampoco. Tiene que salir al mercado para evitar las presiones sobre el dólar, desde luego. ¿Y qué es lo que ha hecho el Banco Central? El Banco Central, para evitar la presión, lo que ha hecho es subir la tasa de interés. La semana pasada, el día viernes, el Banco Central pasó del 53% su tasa de interés diaria, que ya es absolutamente desproporcionada a la situación del país. La tasa de interés interbancaria, ¿no? Claro, lo que les presta de un día a otro a los bancos, al 53%. Entonces, ¿a cómo les... A su vez los bancos lo graban sobre sus clientes, pues es obvio. Como un margen. Pero desde luego. Entonces, nos íbamos a tasas del 60% o más, frente a una inflación que se estima de fin de año de 40%. Porque todo esto es consecuencia de esta devaluación, Diego, es consecuencia de que las autoridades saben que la inflación desborda. Queremos agradecer al economista Pachano por el ánimo pedagógico con que explica toda esta difícil cuestión económica. Vamos a regresar con otras preguntas, esta vez con el plan económico del gobierno y también el asunto del Banco de Préstamos. Aquí, buenos días. 8 de la mañana y 10 minutos, diálogo de enorme interés con el economista Abelardo Pachano Bestero, presidente ejecutivo de Produbanco, analista económico. Vayamos, si usted me permite, don Abelardo, al plan económico. La pregunta, ¿es aceptable la posición del presidente de la República de diferir, como ha sucedido hasta ahora, el anuncio de su plan económico para la primera semana de octubre, dejando que la incertidumbre acerca de las medidas que se adoptarían genere especulaciones de todo orden, como las que se han producido en materia cambiaria? Yo entiendo que el presidente de la República en su estrategia política... Y si me permite, perdón, y complementariamente, ¿hasta dónde se justifica que la firma del acuerdo de paz con el Perú obligue a posponer la adopción de todas las medidas económicas, financieras y administrativas del gobierno? Ahí está la pregunta completa. A eso iba. Yo entiendo, porque lo ha mencionado a varios periodistas del presidente, porque en algunos medios se ha comentado que la estrategia política del gobierno está sustentado o estaba sustentada en, primero, resolver el problema territorial con el Perú, llegar a un acuerdo, dedicar todo el esfuerzo hacia ese objetivo y después atender los demás problemas nacionales. Después ajustarnos casa adentro. Ajustarnos casa adentro. Yo entendería que esa estrategia se basa probablemente en la percepción política que tiene el gobierno de que el acuerdo binacional va a erosionar la credibilidad gubernamental. Y en función de eso, busca mantener el nivel más alto que sea posible de apoyo político y de sustentación política para utilizarlo en esa negociación. Personalmente creo que esa negociación está madura,
en términos de opinión pública ecuatoriana. No, y parece que se ha avanzado muchísimo en esto del Tratado de Comercio y Navegación. Parece que está el asunto concluido Creo que en Buenos Aires. hay voluntad en los dos actividades y centros de opinión nacional de los dos países. Si bien tienen puntos de vista que en algún aspecto podría decir son discordantes o diferenciados, en el fondo no hay posiciones extremas. Hay calibración de opinión, hay calibración de negociación y los márgenes de esta negociación ya son muy reducidos. La gran mayoría de los temas de la negociación son públicos. El famoso desliz diplomático brasileño destapó lo poco que quedaba. La cuestión del parque binacional. El parque binacional, que yo creo que es el instrumento Más apropiado, a través del cual los dos países pueden limpiar la cara interna de su dignidad, que es el tema básico con el que se quiere llegar a finalizar esta negociación. Entonces, el presidente y el gobierno han venido sosteniendo la teoría de que este acuerdo le va a minar su credibilidad o por lo menos el nivel de aceptabilidad política. ¿No será al contrario, señor A mí economista? personalmente me parece que no está... ¿No será al contrario que si el gobierno de Maguada alcanza finalmente un tratado de paz digno, justo, equitativo por Perú, eso levante sus bonos casa adentro y que eso le permita ciertos ajustes que no pudiera hacerlos en otras circunstancias? Yo creo que más bien lo que los dos países quieren, y en nuestro caso nosotros queremos, es resolver este diferendo de una manera justa, de una manera equitativa, de una manera razonable, para poder aprovechar toda esa gran complementariedad que existe en el campo cultural, en el campo social, en el campo económico con el Perú, y que la hemos desaprovechado durante 150, 180 años. Porque las relaciones comerciales con el Perú son magras o son bajas, porque no hay confianza entre los dos países. Y las que se realizan, Diego, se realizan subrepticiamente, ¿no? Por la vía del contrabando, por la vía de la operación escondida, para que no se diga en el Perú que ese es producto ecuatoriano. Y cuando llega producto peruano, para que no se diga en el Ecuador que es producto peruano, porque si no, no compran. Entonces, yo creo que esto hay que sincerarlo y eso nos va a ayudar enormemente. Eso va a dar empleo, eso va a reivindicar un poco inclusive a las poblaciones fronterizas, porque el acuerdo va a traer recursos para desarrollar fronteras mucho más, yo diría, activas, que estén menos escondidas, porque inclusive los problemas fronterizos que se nos dan se deben, entre otras cosas, por la difícil accesibilidad que tenemos todos a los sitios en donde se producen los fenómenos. Entonces, ahí hubieron tiros y ahí herido a un teniente de uno de los dos ejércitos. Nadie sabe la verdad de las cosas, porque no hay cómo llegar a ese sitio, porque es un sitio absolutamente inhóspito. Entonces hay que desarrollar todo eso. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, con el Perú se pueden hacer muchas cosas. Por supuesto que no es que estamos nosotros rindiéndonos en la negociación, sino que es una negociación que ya no nos lleva más allá. Y me parece que el gobierno va a tener réditos positivos con el acuerdo con el Perú, que pueden transformarse más bien en un fortalecimiento. Los programas económicos son los negativos, porque siempre los programas económicos implican ajuste de cinturones, porque definitivamente mientras no logremos fijar las responsabilidades de manera absoluta y tajante en el manejo de los distintos campos de la economía, alguien le pasa la cuenta negativa al otro. Este gobierno recibió una crisis fiscal del gobierno anterior, irresponsablemente manejada, inadecuadamente atendida por el Congreso, porque el Congreso, que concluyó sus funciones el 1 de agosto, es un Congreso también irresponsable, que no atendió a los distintos requerimientos y que por razones políticas, circunstanciales, por elecciones... Marco Flores dio ideas, ¿no? Sí. Trató de sacar adelante una serie de proyectos, pero fue imposible. Un Congreso cerrado, que no daba ninguna Además alternativa. con una actitud clientelar, ¿no? Y ahora hay que ver cómo actúa el Congreso, porque el nuevo Congreso, Diego, tiene que colaborar en la solución económica, no solo el gobierno. El nuevo Congreso tiene que reestructurar la parte tributaria. Y hay que sobrepasar cualquier tipo de restricción política. Hay limitaciones tributarias enormes en el Ecuador. En el Ecuador pagan pocos o pagamos pocos los impuestos.
Hay evasiones enormes, pero si no se cambia las disposiciones tributarias, el Congreso no colabora con eso. Simplemente el ajuste fiscal o el programa económico del gobierno va a tener vigencia corta. 8 de la mañana y 20 minutos, temas de gran importancia analizados por Abelardo Pachano Bertero sobre la base de las preguntas formuladas por el programa Buenos Días. Vayamos al caso del Banco de Préstamos, para luego tomarle el asunto del déficit fiscal más concretamente. Banco de Préstamos. ¿Qué debería hacer la Superintendencia de Bancos para evitar que se den nuevas sorpresas en el sector financiero como la sucedida en Solbanco y Banco de Préstamos? Le pregunto, ¿ha llegado quizás el momento de que las responsabilidades penales en caso de comprobarse falsedad o no? ¿Ha llegado el momento de las responsabilidades penales? Diego, las leyes que controlan... Sé que el tema no es fácil para usted por el hecho de que es un alto ejecutivo de Produbanco, ¿no? Entonces pudiera decirse hay ropa tendida, pero... Yo creo que manteniendo los principios éticos que uno debe tener cuando comenta aspectos en los cuales uno tiene vinculación directa y que deben ser parte de la exposición, se puede transmitir a la comunidad una opinión que refleje objetivamente la forma como se vea el problema. Las disposiciones de las leyes financieras en cuanto a la capacidad de regulación y control de la Superintendencia de Bancos han mejorado notablemente en el Ecuador. La Superintendencia de Bancos, la Junta Bancaria, especialmente en el último periodo, han trabajado notablemente en el establecimiento de controles más eficientes, de controles más oportunos, de sistemas de alerta temprana, para poder ayudar a corregir los problemas que se presentan en el sistema financiero. Yo he mirado con, yo diría, notable complacencia la forma como la superintendencia ha venido profesionalizándose en este campo. Pero obviamente cuando un país atraviesa una crisis prolongada, son 5 años, Diego, son 4 años desde 1995 en que el Ecuador no ha logrado estabilizar su economía, con altas tasas de interés, con problemas de diversa naturaleza. Es obvio que en el sistema financiero se reflejen esas debilidades, se deteriore la calidad de la cartera y se produzcan los fenómenos como los que hemos hablado. Sin embargo, yo creo que a la vez que es doloroso lo que tenemos al frente nuestro, también es notable ver el cambio de las conductas de la comunidad ecuatoriana, de la sociedad ecuatoriana, en la búsqueda de solución de estos problemas. Antes le caíamos al Estado. El Estado tenía que resolver el problema. Y era, señor presidente, usted tiene que darnos el dinero y usted tiene que resolvernos el problema. Hoy, por ejemplo, en la situación del Solbanco, que entiendo que está en vísperas de reabrir sus puertas. Parece que hay dificultades porque espera, entiendo, un aporte fresco de capital por parte del Estado. Me hablaban algo así como 1.400 millones de sucres. No, yo entiendo que el programa de aportación de capital estaba casi concluido. Ya. Hay una línea de crédito pendiente de concluir con el Banco Central del Ecuador, pero eso es con garantía de activos del propio Solbanco, de tal manera que el Estado ahí no corre un riesgo real, lo que da es los recursos para poder reactivar esa institución. En ese caso, fueron los propios acreedores los que se reunieron y resolvieron el problema de la institución. En el caso del Banco de Préstamos, la prensa trae información desde el día de ayer de que hay 3 o 4 bancos ecuatorianos que han sido calificados para pagar, para reembolsar a los pequeños ahorristas. Y el día de hoy empieza el programa de pago y de reconocimiento a los pequeños ahorristas hasta 2000 V6, 72 millones de sucres. Que es una cifra ya notable. Yo diría 72 millones de sucres para un ahorrista es una cifra notable. De tal manera que también aquí el Banco Central está actuando, me imagino con las garantías debidas del propio Banco de Préstamos, para poder resolver el problema. ¿Qué es lo que falta? Yo diría que uno de los problemas que tenemos en el Ecuador es que los sistemas financieros requieren de redes de seguridad. Y las redes de seguridad son, entre otras, una de las más importantes, son los famosos seguros de depósitos. Para que el depositante sepa. Esto parece que está en trámite, ¿no? Ya está aprobada la ley. Sí.
se consiguió a finales del Congreso anterior que aprueben la ley. Pero ahora hay que ejecutarle la ley. Y esa ley requiere de 2 años de aporte de las instituciones para poder crear el fondo de tamaño mínimo que pueda hacerle operativo al seguro de depósitos. Ya está la ley en vigencia. ¿Qué es esto del seguro de depósitos? El seguro de depósitos no es otra cosa que un mecanismo, un fondo que se va llenando con los aportes de los bancos que participan y que están calificados, que dan un porcentaje del valor de los depósitos. Todos los meses le van aportando a este fondo, va creciendo el fondo. Y si en alguna institución bancaria se produce una situación como la que hemos hablado del Banco de Préstamos o la del Solbanco, automáticamente los depositantes, hasta un cierto monto, están asegurados, garantizados. Incluso en cuentas offshore. Yo no le podría decir si es que la ley va a ir también a las operaciones externas. Ahí hay una limitación de carácter jurídico, pero llegaría a cubrir hasta un cierto monto automáticamente. No habría que recurrir ni al Banco Central, no habría que recurrir a ningún tipo de institución, sino que tiene los recursos para ayudar. Es un cierto monto, no es por la totalidad. No, igual es, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, no sé si estoy con la cifra correcta. Son $100,000. $100,000. Entonces, todos aquellos que tienen la garantía de la Reserva Federal. Sí. Pero es un fondo, claro, al que aportan todos. Todos los bancos aportan. Ahora, los bancos que tienen mayor riesgo aportan con más. Los bancos que tienen menor riesgo aportan con menos, porque el fondo califica el riesgo. Y eso ayuda para que la administración de los bancos corrijan los errores que tienen. ¿A usted no le parece, como digamos, pues, poco aceptable el hecho de que gente que deposita sus fondos a través de un banco local en cuentas en el exterior, sistema offshore, no tenga ninguna garantía? Quiebre el banco y esas cuentas en el exterior igualmente. Máximo tienen derecho a estos 2.000 UVC, estos 72 millones de sucres. No, el problema, Diego, no está si está protegido o no está protegido. El problema con el manejo general de los sistemas financieros está en la forma como se prestan los recursos que se captan del público. Exacto. No es mejor, evitando la concentración de créditos y otras anomalías, ¿no? No es mejor banquero el que más presta, sino el que mejor presta, el que mejor distribuye el riesgo, el que tiene mejores métodos de análisis y de evaluación de las empresas con las que trabaja. A sus clientes, por supuesto. Entonces las operaciones internacionales que hace la banca ecuatoriana tienen las mismas características de las operaciones que hace la banca internacional. No hay absolutamente ninguna diferencia. El factor favorable es que el ecuatoriano tiene acceso a una operación internacional a través de un banco nacional, cosa que no lo tenía antes o no lo tiene por su dimensión si es que va a un banco internacional. Además, la diferencia en materia de intereses, ¿no? Le pagan mejor interés. Un banco internacional que le pague el 3-4%, mientras en estas cuentas puede obtener, qué sé yo, el 8 o el 9%. Y le pone condiciones mucho más duras, montos mucho más altos, no le da acceso a que tenga facilidades para poder recuperar su dinero, incluso, claro. Usted va a la ventanilla igualmente del banco cuando requiere de esos dólares y rápidamente los ejecuta. La banca offshore en el Ecuador ha sido una banca que le ha ayudado al país a evitar que salgan capitales, porque cuando no había la banca offshore simplemente se iban esos capitales. Hoy esos capitales están a disposición de los ecuatorianos dentro de una jurisdicción internacional. Se habla de que en el caso del Banco de Préstamos también han hecho su juego influencias políticas. Yo he hablado con gente que entiende el problema. Al momento hablé con Alejandro Peñafiel, me llamó por teléfono antes de esta orden de detención, algunos de otros miembros de la familia Peñafiel, y consideran en que aquí ha operado razones de carácter político. Yo no he visto. Político en el sentido de que quizás habría otras instituciones bancarias interesadas en desmantelar el Banco de Préstamo, en quitarse, digamos, un competidor un poco incómodo, ¿no? No hay peor cosa para el sistema financiero que se produzca una situación de liquidación de un colega. Al sistema es lo que menos le conviene. Es un poco el efecto dominó, ¿no? Pero, claro. Resulta perjudicado todo el sistema. ¿Cuál es la base fundamental sobre la que trabaja el sistema financiero? Confianza. Credibilidad. Confianza, credibilidad. Y el sistema financiero vive precisamente sobre ese sustento. Y cada vez que
se produce un problema con un miembro del sistema financiero, todos sufren. Sufre toda la familia. Todos sufren. Claro. Y lo que menos le conviene al sistema es que se liquiden bancos. Lo que más le conviene al sistema es que todos manejen de la forma más prudente, conservadora, razonable las instituciones. Porque así se garantiza buen servicio a la comunidad y se da un valor positivo al país. Entonces, sí, señor economista. Yo en el caso, en el comentario este del Banco de Préstamos, yo diría, Diego, no tiene ningún asidero. Como no tuvo ningún asidero los rumores perversos que se hicieron contra el Banco del Pacífico. Una institución sólida, una institución solvente, una institución seria, que merece respeto, y a la cual se le atacó de una manera absolutamente perversa. Y luego se acusaban a algunas instituciones. Y fueron precisamente las instituciones bancarias las que le ayudaron al banco a salir de su situación, que fue producto de una iniciada por una desafortunada declaración política. De un legislador, que además no deben hacer protagonismo político a base de un tema tan delicado, tan delicado. Ahora, en este caso del Banco de Préstamos, y por eso le decía a Diego, yo no quiero soslayar mis comentarios, el problema del enjuiciamiento penal está dado porque precisamente las disposiciones de la Ley de Control de Instituciones Financieras determina que cuando se producen determinadas violaciones que en el ámbito normal de los negocios son administrativas, cuando se da la liquidación, estas se convierten en violaciones de carácter penal. No es nada fácil manejar un banco, Diego. No es una cosa sencilla, uno tiene que tratar con... Uno está manejando dinero del público y uno tiene que ser más escrupuloso todavía. Diarias, ¿no? Tiene que ser más escrupuloso todavía en eso. Pero la ley tiene que ser así. Y Pepe Morillo, que era el superintendente de bancos, dejó al final de su mandato una propuesta de reforma adicional a la ley para fortalecerle aún más a la superintendencia de bancos en su afán regulador y de control. Usted le conoce, Diego, a Pepe, sabe lo vertical que es absolutamente honesto, un hombre clarísimo en las cosas. Una pena que no haya podido seguir en funciones de esa naturaleza. Pues todo el mundo le respeta y le tiene, inclusive le tienen hasta miedo a Pepe, por la forma como... Estamos hablando de un ecuatoriano cabal en todo sentido, don Pepe Morillo. Y ahora lo que hay es que retomar ese proyecto que él dejó y pedirle al Congreso que continúe el trámite, porque si tenemos una autoridad con más poder, tenemos un sistema financiero mucho más riguroso. Una última pregunta sobre la cuestión del Banco de Préstamos, don Abelardo. Si el ahorro interno es la base de la inversión en cualquier país, ¿será posible transformar el sistema de seguridad social mediante la capitalización individual? Si al mismo tiempo el sector financiero ha demostrado poca credibilidad para manejar las cuentas privadas, pues cada vez que se liquida un banco, los más grandes perjudicados han sido los trabajadores de instituciones públicas que depositaron allí sus fondos patrimoniales de pensiones y cesantías. Diego, yo no creo que el sistema financiero sea un sistema de baja credibilidad. Los lamentables problemas que hemos comentado el día de hoy no demuestran que el sistema está... Son casos aislados, dolorosos, que hacen mucho ruido y trascienden, y que nos obligan a todos a ser todavía mucho más cautelosos, que nos obligan a buscar mayores fórmulas de seguridad para los depositantes. El establecimiento del seguro de depósitos va precisamente en la dirección de precautelar a los pequeños depositantes, para que ellos sepan, cuando entren a una institución, que tenga un letrero muy grande en el hall que diga, estoy afiliado al sistema de seguro de depósitos. Sepa que cuando va a esa institución está defendido, y cuando va a otra que no tiene letrero, no está defendido. Entonces, lo que tenemos que crear es lo que yo llamo estas redes de seguridad, que le permitan a la colectividad saber que tenemos mecanismos que nos protegen a todos. El sistema de seguridad social requiere de una transformación radical, y las cuentas de capitalización es probablemente el corazón del sistema. Hay que individualizar las cuentas para que cada uno sepa cuánto ha aportado, cuánto ha ganado con el rendimiento que da el trabajo de la seguridad social y cuál puede ser el monto de su posible, yo diría, fondo de retiro. Y la única fórmula de manejar esto es con una interrelación entre el seguro social y el sistema financiero.
Yo no creo que el sistema financiero deba manejar esas cuentas, ¿no? Yo creo que tiene que manejarlo la propia seguridad social, pero sobre una base de competitividad que le asegure al afiliado de que le están pagando o le están dando una rentabilidad a su fondo que es compatible con la necesidad de capitalización de ese fondo para que le dé una pensión futura decente. De tal manera que la transformación del sistema de seguridad social es una transformación que va de un sistema de reparto como el que tenemos, en donde ninguno de nosotros conoce cuánto ha aportado y cuánto tiene en su cuenta, a un sistema individual, claro, en donde una parte de nuestras aportaciones servirán para tener un gran fondo de solidaridad, de apoyo a los que menos tienen, pero en el resto sí nos tendrán que dar cuentas individuales en que invierte cada uno, como una libretita de ahorros. Economista Pachano, gracias por su presencia en el programa, el compromiso para que el día de mañana sigamos con otros Encantado, temas. Diego. Son temas de enorme interés para el público. Solamente una cosa, esta providencia del juez primero de lo penal de Pichincha ordenando la detención de Alejandro Peñafiel, de los miembros del directorio, ¿le parece una providencia ajustada a derecho? Ahí hay gente, perdóneme, ahí hay gente como Osvaldo Dávila, quien siempre he conocido por su honorabilidad, por su gran transparencia. ¿Qué opina de esta providencia? Dolorosa, ¿Y qué opina, además de la fuga de los supuestamente implicados? Dolorosa, Diego, dolorosa. He visto y veo ahí nombres de personas intachables como Pepe Martínez Cobo, José Martínez Cobo, ex embajador ecuatoriano, un hombre... Estuvo en México, estuvo en las Naciones Unidas. Ministro de Educación. Ministro de Educación. Ahí hay nombres como Carlos Guerrero, ahí hay personas como, hay un muchacho, se me escapa el nombre, que son absolutamente serios. Y yo no le podría calificar ni de idónea o no idónea a la providencia del juez. Lo que le puedo señalar, Diego, es que esa providencia demuestra que todos los administradores del sistema financiero tenemos frente a nosotros una responsabilidad que va de manera muy paralela con inclusive nuestra propia vida. Ahora digo una cosa, el directorio como tal, en el caso concreto del Banco Nacional, el directorio como tal, y gente prestante que formaba parte del directorio, ¿puede tener responsabilidad en si estos desaguisados de la familia Peñafiel como tal? Diego, ¿dónde va la responsabilidad del directorio? El problema, claro, y esa pregunta nos hacíamos el día sábado entre varias personas. ¿Por qué tienen que sufrir las consecuencias de esto? Personas a las que se les invita a formar parte de un directorio para darles realce o para que den su aporte. El problema es que la ley... a veces figuran simplemente por la imagen que tienen. Ese es el problema. Claro. Es que los directorios... Como a usted le invitan, por ejemplo, a ser miembro del consejo de redacción de una revista, generalmente no va nunca, pero lo que quiere la revista es fortalecer su imagen a base de incorporar figuras, pues, con cierto relieve, ¿no? La diferencia entre ese consejo de la revista y el directorio de un banco es que en la revista no maneja dineros del público y en el banco sí. Claro. Y en la ley se establecen funciones y responsabilidades del directorio. Todos los meses el directorio tiene que revisar el balance, todos los meses el directorio tiene que revisar los créditos que superan un porcentaje. Cosas que a lo mejor no se hacen en la práctica. Si no se cumplen, entonces ahí vienen los problemas. De tal manera que la normatividad respecto a la corresponsabilidad de los directorios es una normatividad internacional. En la banca norteamericana, en la banca europea, en los acuerdos que se tienen de Basilea se determina que los directores son personal y pecuniariamente responsables de las cosas que se hagan en contra de sus propias instituciones. De tal manera que ya no son órganos colegiados simbólicos o que presentan imagen, sino que tienen esa doble responsabilidad. Y eso también invoca a que quienes están en esos directorios sean mucho más cuestionadores de las actividades. Don Abelardo, con eso terminamos. Este lunes, 14 de septiembre, según entiendo, pues, vence el plazo para que el banco de préstamos pueda o no seguir adelante. Entiendo que los acciones, mejor dicho, los clientes
deben conseguir una cifra que entiendo es de 60 millones de dólares. Tal como están las cosas, al lunes 14, ¿usted ve posibilidades de que el banco se rehabilite, se reactive, pueda seguir adelante? Yo le escuché aquí al presidente de la comisión, se presentó en la misma radio, el presidente de la comisión de acreedores. El doctor Iván Peñerrera. Claro, y todavía les faltaban algunos... Sí, creo que unos 20 millones de 20 dólares. millones de dólares para llegar a ese nivel crítico. Entiendo que han solicitado una postergación de la fecha Ah, ya. para poder alcanzar la cifra. Ojalá la lleguen a conseguir, Diego, y se den todas las condiciones para que se rehabilite el banco de préstamos. A todos nos conviene que Así las es. instituciones bancarias continúen existiendo adecuadamente. ¿Cómo ve el Produbanco? Muy bien, gracias, Diego. ¿Nada de nervios? No, así es. Gracias. Gracias a don Abelardo. El día de mañana a las 7:30, déficit fiscal, comercio exterior, aduanas de importaciones, tasas de interés, privatización, crisis bursátil. Algunos de los temas que tiene el programa para don Abelardo Pachano. Buenos días. Gracias al auspicio de Produbanco. El protagonista. El protagonista.